ayúdame con tus palmas. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. ¿Estás listo? Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús, fue tu poder y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Vamos, canta. Con una corona de espinos te hiciste rey. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. Que se escuche tu voz. Te doy gloria, gloria, A ti, Jesús, a ti, Jesús. te doy gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Señor, juntos con todo el corazón, libres, hoy somos por su amor, celebremos que Él vive, vengan confiados sin temor.
nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey, al Rey. Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es para mí una bendición enorme poder compartir con ustedes este tiempo una vez más en esta oportunidad que los pastores nos brindan. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores que con amor cuidan del pueblo de Dios y nos convidan de este espacio para compartir juntos la palabra del Señor. Pero sobre todas las cosas le damos muchas gracias a nuestro Señor porque gracias a Él tenemos la vida, tenemos las fuerzas y tenemos la palabra. Y en esta hora vamos a enfocarnos en su palabra. ¿Te parece? Entonces, antes de comenzar, yo te invito a que inclines tu rostro junto con el que tienes ahí al lado, le invites a que cierre sus ojos y vamos a orar por esta palabra. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, porque en esta hora podemos estar juntos, podemos estar seguros que tú estás con nosotros y que en medio de esta reunión, de esta palabra, tú te vas a mover con poder. Gracias, Señor, porque yo creo que tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que va a penetrar en nuestras vidas, Dios, para podernos enseñar conforme a lo que tú tienes en esta noche para tu pueblo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues seguimos con nuestra serie de discipulados. Así como la semana pasada nuestro hermano Saúl nos compartió un tema especial respecto a Halloween, hoy vamos a ver un tema especial que tiene que ver con el Día de Muertos. Acuérdense, estamos viendo la serie de las bienaventuranzas, pero en particular el día de hoy vamos a hacer esta pausa en las bienaventuranzas para ver este tema que creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que pues adentrémonos en el tema y para poder entender el trasfondo de lo que vamos a ver en la palabra, entendamos qué sucede con esta celebración. Entonces, bueno, yo les voy a dar un pequeño contexto en algunos ámbitos de esta celebración y de antemano te quiero decir que toda esta información ha sido obtenida de una fuente oficial del gobierno de la República Mexicana. Entonces, bueno, vamos a entrar en contexto. El primer punto que quisiera decir muy rápido es el trasfondo social que tiene esta celebración. Y bueno, básicamente es una creencia propagada entre toda la sociedad que no es exclusiva de México. El culto a la muerte es una adoración que se hace a esta entidad. No solamente, como te digo, en México, muchas culturas a través de la historia lo han hecho. Culturas como celtas, los griegos, los romanos, los egipcios, los chinos, y bueno, pues ya viniéndonos para acá a nuestras tierras, los incas, los mexicas, los mayas, los aztecas, entre muchos otros, tuvieron su celebración especial hacia la muerte. Entonces, socialmente digamos que es algo muy arraigado en cualquier cultura. Por eso es que nuestro hermano Saúl nos compartía la semana pasada cómo el arraigamiento de Halloween se ha propagado porque es parte de todo este cúmulo de celebraciones que se tienen en el mundo. Sin embargo, siendo muy específicos en el contexto de nuestro país, históricamente la celebración a la muerte se remonta a la época prehispánica. Es decir, antes de que los españoles colonizaran a México, a nuestra nación, las culturas que ya estaban aquí, como los mexicas, los aztecas, los olmecas, ya tenían una práctica recurrente de celebrar a la muerte, de celebrar a los fallecidos, a los familiares. Y básicamente lo que sucedía es que en las diferentes culturas, una vez que moría el familiar, por ejemplo, era envuelto en un petate. A lo mejor muchos conocen que, que el petate es como una alfombra de tejido de palma. Y aquí envolvían a los difuntos,
y les hacían una celebración en la que los familiares organizaban una fiesta, como tal era una fiesta, donde había alimentos que de alguna manera se ofrecían a esta persona muerta con la finalidad de darle fuerza durante su migración al lugar de los muertos, que era conocido con el nombre de Mictlán. Mictlán era este lugar donde finalmente descansarían las almas de los muertos, y bueno, los familiares hacían esto como para facilitarles su llegada a este lugar. Ahora, el origen real, como lo conocemos hoy en día, sufrió una modificación de lo que originalmente hacían las culturas prehispánicas. Realmente los historiadores muestran que en las culturas prehispánicas la celebración de la muerte era un tanto grotesca, por la forma en la que se tomaban inclusive partes a veces del mismo muerto para hacer cosas como el pan y poder de alguna manera tener una conexión más cercana con esta persona que partía. Cuando llegan los colonizadores españoles viendo estas prácticas tan grotescas, junto con el trabajo de evangelización que hicieron para impartir la religión católica en ese momento, lo que hicieron fue mezclar las costumbres o los ritos de la iglesia católica junto con toda esta parte de la celebración de los muertos que hacían las culturas prehispánicas. ¿Qué hicieron? Bueno, fueron de alguna manera tratando de quitar todas estas cosas que se veían como tipo barbarie de las culturas, para suavizarlo. Trataron obviamente de eliminarlos de la mente de las culturas locales y no lo lograron. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de suavizarlo mezclando los ritos de la iglesia católica con lo que hacían las culturas prehispánicas. Entonces, bueno, de ahí fue que se traslada la veneración de los muertos al calendario cristiano y se transporta más o menos en las fechas en las que termina el ciclo de cultivo del maíz, que está fechado por estos días en los que estamos, a finales de octubre, principios de noviembre. Entonces trataron los colonizadores españoles de darle un sentido cristiano y de un sentido menos grotesco. Sin embargo, el trasfondo se quedó ahí: celebrar a la muerte. Y bueno, este es un tema interesante porque quisieron suavizar algo que, a final de cuentas, como contexto, tiene algo más allá de lo que simplemente se ve. Porque vamos a ver más adelante que el venerar a la muerte no solamente es lo físico que se está haciendo, sino lleva un contexto espiritual. Pero bueno, dentro de toda la expresión cultural de esta fiesta de muertos, vemos que hay dos tipos de celebraciones básicas, son las principales. El 1 de noviembre corresponde a la celebración de los muertos infantes o de los angelitos, que en algunas zonas así los conocen, y se refieren a todos los muertos niños, aquellas personas que siendo niños murieron, y es a quienes se recibe supuestamente y se celebra el 1 de noviembre. Y el día 2 de noviembre, que sería la continuación de esta celebración, es para celebrar a los fieles difuntos o a los difuntos muertos, adultos. Y bueno, de esta manera cada uno, por así decirlo, tiene su fecha en la que debe ser recordado. ¿Qué resalta estas festividades? Pues algo muy notable, y creo que todos lo sabemos porque lo hemos visto en la calle, con los vecinos, en todos lados, son las famosas ofrendas y altares que se levantan en honor a los familiares muertos. Y bueno, en estas ofrendas y altares que encontramos por ejemplo la famosa flor de cempasúchil, que es tan común en estas épocas. Encontramos papel picado con figuras, con nombres, con colores muy llamativos que son muy propios de la época. ¿Qué más? Bueno, vemos como las calaveritas de azúcar, que tiene según el nombre de la persona fallecida o los familiares, y son muchos los que se van a recordar en una familia. Ahí está el famoso pan de muerto, mole, arroz, frijoles o cualquier otro platillo que le gustaba a la persona que se está recordando. Esto muy parecido a lo que en las culturas prehispánicas se hacía, tratando de darle un alimento
que fortalezca a la persona que se recuerda, al familiar, en su travesía entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y bueno, además, por ejemplo, en el caso de los niños podría agregársele o se le agregan cosas que le gustaban a los niños, como un juguete o un juego, como para poder también favorecer a que tenga el ánimo de poder hacer esta transición, esa alma. Un punto importante también que se ve es que en muchos lugares agregan como elemento importante un vaso con agua y un contenedor con sal. Ambos elementos como elementos de purificación, como para que el alma de la persona muerta pueda purificarse en esta travesía. Entonces, como broche de oro, tanto como lo hacían en las culturas prehispánicas y se hace hoy en día, también se agrega incienso. Se prenden varas de incienso o copal que aromatizan la ofrenda y la casa de donde se está teniendo esta ofrenda, con la finalidad de atraer al alma del familiar al que se está celebrando. Entonces, bueno, démonos cuenta que son cosas, creo que todos hemos visto, que todos conocemos, y que son elementos que la gente maneja en este sentido. Ahora, el tema también es que toda esa comida que se pone en los altares, pues a veces es en exceso, porque las familias sienten que de esa manera, entre más pongan, más honran y más veneran a sus familiares. ¿Qué sucede con esta comida después de que se termina la celebración? Pues se la come la familia, o bien, si es mucha, la reparten entre amigos y familiares. Entonces tengan presente esto, hermanos. Ha sido algo, este alimento ha sido algo que se ofreció a los muertos, a la muerte, y después de un tiempo se regala para que la consuman las personas. Ten esto en mente, por favor, hermano. Es algo interesante en esta festividad también. Otra cosa que se hace y que es muy vistosa, inclusive que sale en las noticias, es que se acostumbra que en los panteones, en las tumbas, se ponen ofrendas y altares muy vistosos que adornan de flores, de multicolores, y que generalmente se ponen sobre las lápidas en los panteones, y se supone que estas ofrendas ayudan a las almas también de las personas a transitar por el buen camino una vez que hayan muerto. Entonces, bueno, estamos asumiendo muchas cosas dentro de esta celebración, o la gente asume más bien todas estas cosas dentro de esta celebración, y ahorita vamos a ver qué nos dice la palabra en base a todas estas creencias. Hay lugares donde esta expresión es tan marcada que, como decía, salen las noticias, y estos lugares yo creo que has escuchado hablar de ellos. Por ejemplo, tenemos un lugar muy cercano aquí en el Distrito Federal, que es la zona de Mixquic, donde la celebración en Tláhuac es impresionantemente grande y muy vistosa. También se hace algo muy similar en Oaxaca o en Michoacán, en Janitzio y Pátzcuaro. También son lugares estratégicos donde la celebración se hace en grande. También aquí en México, por ejemplo, en Xochimilco, en la misma Ciudad de México, se hace el desfile de la muerte y se sacan figuras a desfilar en el Zócalo. Y bueno, así como esto, en otras muchas ciudades y pueblos mexicanos se tiene esta expresión que, dicho sea de paso, se ha reconocido como una expresión cultural que identifica a México. Y tan es el caso que una organización internacional que se llama UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró en 2008 como esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y por eso, digamos que los representantes de la cultura a nivel del gobierno en México se enorgullecen de decir que es un patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, bueno, hermanos, vemos que viene un trasfondo histórico desde la era prehispánica, los españoles, nuestra actualidad, la modernidad, y se le da un auge y una importancia muy alta a la muerte,
al grado tal de que no solamente hay expresiones y manifestaciones de celebración, sino hay un orgullo por hacerlo. Entonces, hermano, aquí es donde estamos parados, donde año con año nos encontramos, las celebraciones nos alcanzan, nos topan. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Qué dice la palabra de estas festividades? Yo quiero resaltar de estos puntos que acabamos de ver del contexto, 5 puntos importantes que se encuentran en esta festividad. Número 1 es un reconocimiento especial a la muerte. Se le da una fecha para poderla celebrar. Es tan importante que tiene fechas específicas, 1 y 2 de noviembre. Por ejemplo, el Día del Papá, que debería ser importante, creo yo, no tiene un día fijo. No hay una fecha exacta. Se tiene que mover dependiendo del fin de semana en el que más se aproxime al día que sea señalado. Pero, por ejemplo, aquí vemos la importancia que tiene el Día de Muertos. El punto número 2 es que hay veneración a los familiares fallecidos. Y voy a entrar un poquito más en detalle en ese sentido, pero ten la palabra veneración en tu mente. Se veneran a los familiares fallecidos. 3, se tiene la expectativa del regreso de los muertos al mundo de los vivos. 4, se presentan ofrendas a las almas o ánimas de los difuntos. Y 5, se pretende que las ofrendas, los altares, ayuden a las almas a su transición de la vida a la muerte, para hacerla más fácil, para inclusive en el camino que se vayan purificando y tengan un descanso eterno. Y ahora sí, vamos a ver qué dice la palabra de estos 5 puntos que yo te acabo de resaltar. Y para ello vamos a empezar con el punto número 1, que es el reconocimiento especial a la muerte. En primer lugar, lo que me gustaría resaltar, hermanos, es que la Biblia nunca nos muestra que Dios haya dicho que se tenga que tener una celebración para la muerte. Si tú buscas en la palabra, Dios nunca ordena eso ni a su pueblo, ni Jesús nos dijo que celebráramos a la muerte. De hecho, tengamos presente algo: Dios es vida, es dador de vida. Vamos a ver en Génesis 2, capítulo 7, por favor abre tu Biblia conmigo, dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo Dios? Sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. ¿Ok? Y además la palabra nos dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ve conmigo a Lucas 20, del 37 al 38, que dice así: Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces ten presente que Dios, lejos de acercarnos a un reconocimiento a la muerte, nos dice que tenemos que estar enfocados en la vida. Y además es importante también lo que el Señor Jesús nos dijo. Puedes ir conmigo a Juan 14:6, por favor, es un versículo que tú te debes de saber. Y dice así: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando vemos todo el contexto global de que Dios es vida, entonces no hay un lugar, no hay cabida para enaltecer a la muerte. Ahora, también la palabra nos presenta a la muerte como una entidad o un ser al que Dios ha vencido. Ve por favor conmigo a 1 Corintios 15, versículos 54 y 55, dice así: Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces démonos cuenta que la obra de salvación de nuestro Señor, junto con el poder librarnos del pecado, nos libró de la muerte.
Sí, hermano, hemos sido librados de la muerte y ha habido una victoria sobre de ella. Dice Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero checa esto, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, aquí se entiende claramente que cuando nuestro Señor murió, resucitó venciendo a la muerte y venciendo al Hades o al infierno. Entonces, si vemos esta afirmación bíblica, podemos denotar que si es algo a lo que Dios ha vencido, la muerte, en consecuencia no tendríamos por qué celebrarla, no tendríamos por qué venerarla, y es algo que como hijos de Dios debemos evitar. Amén. Ahora, estamos yendo a versículos muy claves, es la palabra de Dios la que nos lo está diciendo. Además, un ejemplo muy claro de cómo Dios no aceptaba o no acepta la muerte, inclusive desde el Antiguo Testamento, está en el hecho de los ritos de purificación que debía tener el pueblo de Israel. Y mira, vamos rapidísimo a Números capítulo 19, versículo 11. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Versículo 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. También puedes leer lo que dicen los versos 14, 16 y 20 de este mismo capítulo, y démonos cuenta cómo para Dios el acercarse a la muerte o tener relación con ella volvía impuro al pueblo del Señor. Me pregunto, ¿tú qué opinas? ¿Dios habrá cambiado de opinión con respecto a esto? Yo creo que no. Vemos claramente lo que acabamos de leer en 1 de Corintios, nuevamente diciendo que hay una victoria sobre la muerte. Entonces, Dios no nos dice que tengamos que celebrar a la muerte, pero antes bien, sí nos dice cosas respecto a discernir y entender que no debemos celebrarla. Punto 2. Veneración de familiares fallecidos. Este está fuerte, pero mira, hermano, Dios no nos prohíbe, y también esto lo puedes buscar en la palabra de Dios, Dios no nos prohíbe recordar a nuestros seres queridos que han partido. ¿Por qué? Porque son personas importantes. A lo mejor ya no está contigo tu papá, tu mamá, tu hermana, un sobrino, una tía. ¿Por qué no a lo mejor un hijo? Y no cabe duda que eso puede ser muy doloroso para quien lo haya vivido o quien lo esté viviendo. Pero déjame decirte algo, hermano. Dios permite que ese hueco que la persona que se fue y que haya dejado en tu corazón, Él lo puede llenar. Tú necesitas abrir tu corazón y necesitas decirle: Señor, te entrego esto que hay en mí, llena mi vida, llena mi ser. Porque hay algo que debemos tener en cuenta, hermanos: no somos Dios y no podemos regresar a la persona que ha partido. Y si Dios se la llevó, recuerda, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermano, no podemos cuestionar a Dios en ese sentido del por qué las personas se van. Y el recordarlas no es malo. Sin embargo, el darles un alto grado de importancia se puede volver idolatría. Sí, mi hermano. Cuando tú tienes en tu mente y en tu corazón a una persona que se va y no puedes dormir y no puedes vivir y estás frenando tu vida por anclarte al recuerdo de esa persona que se fue, le estás dando más importancia inclusive que a Dios mismo. Y eso es idolatría. ¿Y sabes qué? Dios no tolera la idolatría. Es más, nuestro pastor nos lo ha mencionado en alguna ocasión: exceso de honra es idolatría.
Entonces, hermano, ten muy presente esto y ve lo que Dios dice al respecto. Ve conmigo, por favor, a Éxodo 34, versos 13 y 14. Dice así: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Entonces, acuérdate, tú como hijo de Dios, debes tener presente que lo principal, lo primero y lo más importante en tu vida es Dios. Y si hay algo que duele en tu corazón, debes entregárselo. El Señor dice: ven a mí si estás cargado, trabajado, cansado, que yo te haré descansar. Es tiempo que si hay algo así en tu vida, lo sueltes, hermano, porque quizás estás idolatrando y no te has dado cuenta. Y el problema más grande es que Dios no lo tolera. Amén. Punto 3. Expectativa del regreso de los fallecidos. Ay, esta está también dura, hermanos. La Biblia menciona que los muertos no pueden regresar. No, una vez que han muerto, dejan la tierra, dejan su cuerpo. Y además, algo importante, no se debe hablar con los muertos. Una vez muerta la persona, no hay forma de que vuelva. Dice la palabra en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, hermano, una vez que la persona muere, no puede volver, está en un lugar esperando a ser juzgada por Dios. Y en algún momento todos tendremos que dejar este cuerpo y estaremos esperando también que el Señor, pues vamos a ver más adelante, pero que los hijos de Dios pasen por el tribunal de Cristo y los que no son hijos de Dios, el juicio ante el gran trono blanco del Señor. Entonces, de alguna manera u otra, ya está establecido para los hombres morir y no hay más. Ahora, dice la palabra de Dios que también cuando alguien trata de consultar a un muerto, está transgrediendo la ley de Dios. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 18:9 en adelante. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, el tratar de comunicarnos con los fallecidos, hermanos, es abominación delante del Señor. Ahora, el cuerpo de una persona fallecida ya no tiene conciencia. Estoy diciendo el cuerpo de una persona fallecida. ¿Por qué? Porque a veces nosotros o las personas tienden a querer hablar con el que ya no está entre nosotros, cuando esta persona claramente su cuerpo está en la tumba y no hay más conciencia en ellos. Dice la palabra de Dios también en Eclesiastés 9:4-5: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Quiénes tienen esperanza de algo de parte de Dios? Los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Verso 5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, el cuerpo de una persona fallecida no tiene conciencia. Entonces, ¿hace sentido pensar que esta persona va a regresar si ya no hay conciencia en él? Es interesante, ponte a pensar, hermano, y estamos viéndolo conforme a la palabra del Señor. Ahora,
Jesús nos dio un claro ejemplo de esta imposibilidad de pasar de un mundo a otro. ¿Cómo? Vamos rápido a Lucas 16, versículo 19 en adelante. Yo creo que vas a identificar muy bien esta escritura. Es lo que el Señor dijo respecto al rico y Lázaro. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y bueno, pues no mandaron a Lázaro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede, hermanos. No es posible que una vez muerto alguien regrese. Entonces, punto 3, esto no es posible, hermanos. A la luz de la palabra, esto no sucede. Y vamos a entrar al otro punto. Punto 4, ofrendas a los difuntos. Ten conciencia, hermano, de que la veneración a la muerte o a los muertos es una práctica que conduce a la idolatría y que Dios no se agrada de ella. Entonces, con esto en mente, ve conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 en adelante. Dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pon atención en esto, hermano. Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Híjole, hermano, creo que esta palabra habla por sí sola. Lo que quiero enfatizar aquí es que si, así como los sacerdotes físicamente en Israel participaban del holocausto, de lo que se presentaba en la ofrenda, y de esa manera participaban de la ofrenda con Dios y participaban del altar de Dios por tomar esa porción del holocausto, quien come del ofrecido a los demonios está practicando idolatría y come de la mesa de los espíritus de maldad. No voy a decir más, hermano. Creo que la palabra por sí sola nos deja ver claramente lo que sucede con estas prácticas de las ofrendas y de los altares. Ten mucho cuidado, porque no va a faltar quien a lo mejor te quiera invitar algo de lo que ha tenido en sus altares. Hermano, mi consejo para ti es que tengas cuidado en lo que recibes y en lo que comes en esta época.
Es lo único que te puedo decir a la luz de la palabra. Ten cuidado, sé diligente y guárdate, hermano. Guárdate, que es el consejo que yo te quiero dar en esta noche. Finalmente, hermanos, vamos, el punto número 5, ayuda a las ánimas en su transición de vida a muerte. La palabra ánima literalmente significa alma. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarle a los muertos? Hemos visto a la luz de la palabra que una vez muertos no hay más que hacer por ellos. Pero mira, recuérdate algo. Nosotros como personas somos seres tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando una persona muere, ¿qué sucede con este ser tripartito? Mira, dice la palabra que el cuerpo vuelve al polvo. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El espíritu, cuando una persona muere, ya vimos que el polvo al polvo. ¿Y qué pasa con el espíritu que Dios nos dio? Bueno, pues vuelve a Dios quien lo dio. Dice Eclesiastés 12:7, nuevamente el tema del polvo. Y el polvo vuelve a la tierra. ¿Cuál? El cuerpo, como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces hay una separación de este ser tripartito. Ahora, el alma. ¿Qué pasa con el alma? Dependiendo de su situación con Dios, puede ir a uno de dos lugares. O puede estar en un lugar celestial, o puede ir al Hades, que también se traduce como infierno, o Seol. Y lo vemos muy clarito. Mira, ve conmigo rapidísimo a Lucas 23, versículo 39 en adelante, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Una persona que se puso a cuentas con Dios, y vemos claramente la afirmación del Señor diciéndole a dónde iba a ir esta persona al fallecer. Pero vamos a ver el otro caso. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Lázaro. Acabamos de leer hace un momento la historia completa y vamos al versículo 22. En la Nueva Traducción Viviente dice, versículo 22: con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado. Entonces aquí vemos cómo Lázaro va a un contexto celestial. Pero el rico, vamos a ver qué sucedió con él. Dice la palabra en el versículo 23, versión Reina Valera: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el alma tiene dos opciones, y eso depende de qué haces tú mientras estás en vida delante de Dios. ¿Cuál es tu relación y tu comunión con Dios? Dice Apocalipsis 20:13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces veamos que el Hades sí va a liberar a sus muertos también, para poder ser juzgados en algún momento. Ahora, esto lo vemos claramente ya en este versículo, pero también nos dice la palabra, y recordando un poquito lo que ya habíamos leído en Hebreos 9:27, no es posible que los muertos regresen como tal a la vida, o que regresen a visitarnos una vez al año, porque dice la escritura ahí en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, reafirmando, hermanos, una vez muerto nada se puede hacer por la persona, solamente es en vida. Recuerda lo que leímos en Eclesiastés: solamente los que están vivos tienen esperanza, y mientras estás en vida es cuando podemos cambiar el destino de nuestra alma.
Dice la palabra en Romanos 10, 8 y 10. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este versículo nos están dando la clave completa, cómo podemos ayudar a una persona mientras vive, porque muerto no se puede. Acuérdate, estamos viendo que muerto se separa el ser tripartito, y en esta palabra nos dan la clave. Fíjate, dice, el cuerpo que se simboliza por medio de la boca, la boca tiene que confesar el alma, que es el corazón, es donde se debe creer, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Mientras que está el aliento de vida de Dios, que es el Espíritu, en ti. Ya vimos que el aliento de vida nos lo da el Señor, lo vimos en Génesis 2:7. Entonces, mientras tu ser entero tiene la capacidad de rendirse al Señor, es cuando tenemos la opción de ser salvos. No después. No hay forma de ayudar al muerto una vez muerto. ¿Por qué? Porque ya está separado y no tiene la forma de hacer esta confesión que acabamos de ver en la Escritura. Entonces, hermano, si tú aún guardabas una idea de que era posible hacer algo por un muerto, déjame decirte que ya no se puede. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, los muertos no pueden volver. Y hay quienes dicen, no, pero es que yo cuando pongo el altar, cuando hago la ofrenda, ahí siento que está una presencia, ha de ser mi familiar. Déjame decirte algo, hermano, vimos claramente que quien participa de la mesa de donde hay idolatría está participando con demonios. Entonces, quienes toman la honra y la autoridad en medio de estas festividades no son los familiares de las personas, son los demonios. Por eso mi invitación es a que te guardes, a que te cuides, a que le pidas dirección al Señor y discernimiento de qué hacer a la luz de su palabra, con lo que hemos estado estudiando, hermanos. Y cierro esto, hermano, de esta forma. Decía al final de los puntos que a lo mejor como motivo de orgullo era que se reconocieran las tradiciones mexicanas a nivel internacional. Y yo no digo que sea malo tener tradiciones, pero, por ejemplo, en septiembre nos hemos deleitado en la presencia del Señor al estilo mexicano, porque somos orgullosos, estamos orgullosos de ser mexicanos. Pero como nos hemos sido enseñado, hay celebraciones o festividades que no deshonran a Dios, pero hay otras que sí lo hacen, y la celebración de muertos es una de ellas. Entonces, hermano, en ese sentido, muchas veces nos van a decir, es que debes sentirte orgulloso porque es parte de tu cultura como mexicano. Y déjame decirte que dice la palabra de Dios. Mira, dice en Marcos 7:9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Hermano, no puede haber nada más arriba de la palabra de Dios, nada, ni las mismas tradiciones, hermano. Las tradiciones son importantes, pero la palabra de Dios es más, porque es la que nos va a dar la salida para todo, hermanos. Y aquí lo estamos viendo. El Señor nos va a juzgar en base a su palabra, hermanos. Entonces, hoy estás escuchando la palabra y sabes lo que tienes que hacer. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Además, hermanos, ten presente algo. Somos de un mundo diferente. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso lo dice Juan 17:16. Y además, hermano, más allá, nuestra ciudadanía está en los cielos. Si bien es cierto, nacimos mexicanos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloríate de lo que dice la palabra del Señor y obedece la palabra del Señor, y guárdate de hacer que nuestro Dios, que es celoso, caiga en celo por ti. Entonces, mi hermano, esta es la palabra del Señor. No voy a adentrarme más en ningún otro tema, el tiempo se nos acabó también, pero yo quiero decirte, hermano, ten cuidado de lo que vives en este tiempo. Amén. Bueno, te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar, vamos a cerrar esta palabra.
Padre de gloria, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús que esta palabra sea viva, sea eficaz, Señor, y que pueda, Señor, ser recibida para edificación y bendición en cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque al día de hoy nos has dado la gracia de estar en tu rebaño y te pedimos, Señor, que nos guardes. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y sabemos que puede haber muchas cosas malas alrededor nuestro, pero sabemos que tú guardas de tu pueblo, guardas de tus hijos y nos proteges. Así que Dios, en ti estamos confiados. Te pedimos perdón si hemos hecho algo, Dios, que hemos aprendido en tu palabra no se debe de hacer, y te pedimos, Dios, nos des la fuerza para no caer una vez más en los errores que el mundo nos pone como trampas. Gracias, Dios, por tu palabra. Al mismo tiempo oramos por las ofrendas y los diezmos que tu pueblo ha de presentar. Creemos, Dios, que tú bendices al dador alegre. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de alabarte y bendecirte también con el fruto de lo que tú nos das, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga mucho y primeramente Dios, nos vemos el próximo domingo en la reunión y no dejes de conectarte a la siguiente transmisión. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo.